you so much. Muchísimas gracias por invitarme. Creo que, ¿qué se me hizo Carmencita? ¿Por dónde está Carmencita? Ya la vamos a encontrar. Creo que muy pocas veces tenemos la oportunidad de entender un poquito qué significa realmente comunicarse a fondo con los ingredientes. Creo que muy pocas veces tenemos la necesidad también y se nos olvida muchísimo que nuestra cultura en Mesoamérica y en todo lo que es América siempre ha tenido muchísima intención con la cocina, muchísima profundidad, y esto se ha perdido mucho. Dentro de nuestras cocinas, todo lo que es el poder de la comunicación tiene mucho que ver, y justo Karime pues hablaba un poco de esto, de qué tan importante es nosotros poder comunicar y nosotros ser puentes de estas conversaciones, porque pues el productor realmente nosotros ni nos enteramos, ¿verdad, Carmencita? Aquí que está Carmen con nosotros. Carmen pues me comentaba que producías maíz, produces aparte de la papaya, ¿qué otras cosas produces también? Trabajamos con la milpa. También trabajamos con la milpa, sembramos cilantro, rábano, todo lo que sea la agricultura familiar, para eso con el propósito de tratar de rescatar y contribuir también a la seguridad alimentaria de las familias. Como bien le mencionábamos, trabajamos en comunidades de Yucatán y Campeche. Somos ahorita 72 familias de 5 comunidades, como les mencionaba, en 5 comunidades que igual comercializan, como les venía mencionando, a Traspatio Maya, que maneja precio diferenciado a consumidores del estado de Yucatán principalmente. Pero sí, todo. También trabajamos agroecológicamente, hacemos nuestros abonos, compostas y todo tratando, como les bien mencionaba, desde esta parte, tratar de rescatar lo que aún nos queda, porque sabemos que muchas de las cosas que consumimos ya están contaminadas, pero sí con nuestro granito de arena en estas comunidades pensamos que podríamos hacer crecer más a otras comunidades, compañeras de las mismas comunidades que se puedan sumar a este proyecto de seguridad, que al final y a cabo es para el bien de las familias, de las personas que lo consumen, de personas igual que tienen como que estas vocaciones igual de seguir utilizando, como bien decías tú, no solo como una papaya, y pues también saber utilizarlo para otras cosas. Sabemos que muchas veces nos pasa a nosotros como personas de familia, ¿no? A veces utilizamos solamente, como bien decía, la papaya, la pulpa, nosotros nos acostumbramos a tomarlo en refrescos, así lo picamos, hacemos nuestros dulces. Ahora, en estos tiempos que, por ejemplo, bien sabes que la papaya del mes de octubre a noviembre es el tiempo que hay más producción. En estos tiempos en nuestras comunidades lo utilizamos nosotros como dulces, así verde, los empapamos de cal y para que igual pueda tener siempre su forma, su integridad, y lo podamos nosotros también, lo ofrendan como cuando se hace el Hanal Pichán, no sé si todos lo conocen, pero son tradiciones que se tienen en estas comunidades, y así lo utilizamos como también, como les mencionaba, para hacer los dulces y la campechanidad también que se hace en Campeche. Pero para eso nosotros mayormente lo utilizamos, pero también es bueno saber que tiene otras utilidades, que no solo podemos utilizar la pulpa, que podemos utilizar, como bien decías, la cáscara, la semilla y todo, hacer ese equipo para que igual nosotros como personas igual de los hogares podamos darle ese doble uso, triple uso, y poder aprovecharlo también. Nosotros con todos los restos a veces de la fruta lo utilizamos para hacer la composta para nuestras plantas, nuestras hortalizas, nuestras matas frutales, como por la papaya sabemos que se va perdiendo a veces ya la calidad de la papaya cuando ya nosotros vamos regenerando las semillas. La polinización también juega un papel importante en este gran proceso, y sabemos que está igual en mano de nosotros como productoras del campo, poder hacer que siga la producción para que igual nuestras tradiciones no se mueran, sino que sigan
como siempre, vivos. Exacto. Así. Por favor, un aplauso para Carmencita. Eso. Y ahora les voy a hacer una pregunta a todos y quiero que honestamente me levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han leído en un menú o han escuchado que algún mesero les cuente todo lo que Carmencita les ha contado ahorita? Una persona de todo el público. Imagínense que tan pocas conversaciones tenemos y tan vagas conversaciones tenemos con los ingredientes nosotros los cocineros, que no estamos haciendo nuestro trabajo cuando nos sentamos en la cocina a cocinar. Yo de verdad personalmente me rehúso a ser una cocinera que solo los quiere hacer pasar un buen rato, a ser una cocinera que no tenga una conversación con Carmencita en donde ella me cuente cuáles son sus necesidades y de ahí poder partir y ser creativa en base a eso y poder regresarle no solo a ella, sino que a la tierra, como estábamos hablando detrás. Y nos vamos a lo más importante, que es el poder de la comunicación. Miren solo en 5 minutos todo lo que Carmencita nos contó y la conversación que tuvimos entre las dos y cómo se los contó a ustedes. Ahora todos ustedes saben el trabajo que hace Carmencita y lo que están buscando fomentar con las mujeres en Yucatán. Y eso no solo pasa en Yucatán, es en el mundo. El poder que tiene una sola persona para poder cambiar una comunidad es impresionante y más a través de la cocina. ¿Qué pasa si yo les dijera que el tener conversaciones más conscientes con los ingredientes nos hace cambiar muchísimo lo que es la comunidad? Se hace una estructura en base a eso y no solo cambiamos la comunidad, sino que también cambiamos nuestra forma de ser, nuestros cuerpos, nuestras almas y podemos usar la ciencia a través de eso. De pasar a hablar casualmente, nosotros luego nos movemos a hablar con conciencia. Me encanta esa palabra conciencia porque creo que nunca la asimilamos, que es con ciencia. No solo es algo holístico y espiritual, ¿verdad? El de hablar con conciencia, sino también hay un trasfondo, hay un estudio, hay una parte importante en la que nos sentamos a conocer un poquito más de cualquier materia y lo hablamos a profundidad. Cuando hacemos eso, hacemos un aprendizaje de círculo, ¿verdad? Como un aprendizaje de va y viene. Nosotros allá atrás hablando con Carmencita, ella estaba probando lo que estábamos haciendo con la papaya. Yo escucho lo que ellas están haciendo acá en Yucatán. Cuando uno va con el productor, no es esta moda que ahora se puso de moda de, ay, voy con el productor porque qué lindo, ¿verdad? Y qué hermoso, sino que realmente hay un porqué y ese porqué es importante. ¿Por qué? Porque los cocineros somos canales, somos puentes de comunicación. Hace mucho tiempo me hice esa pregunta y entendí que por medio de la ciencia, sin hablar esotéricamente de lo que les voy a hablar el día de hoy, entendí que por medio de la ciencia podíamos transmitir lo que por mucho tiempo nuestras culturas en Mesoamérica lo han hecho de una forma muy especial, porque también los mayas o nuestra cultura en Guatemala, por ejemplo, cuando hay una comunicación con el ingrediente, se entiende mucho más. Ayer me encantó que cuando estábamos en Quinich, en Izamal, decía que le había que pedir permiso a la chaya para que no te picara las manos. Y es cierto, créanme que es cierto. En Guatemala también se cree lo mismo. También tenemos muchas variedades de chaya, inclusive en Guatemala se cree que hay 2 tipos de chaya, a pesar que aquí dicen que hay más de 160, por ahí nos dijo que eran varias variedades, pero en Guatemala hay 2 tipos, la que te pica y la que no te pica, te dicen. Y la que te pica es porque se rehúsa a ser utilizada por el ser humano sin permiso, te cuento. Entonces, imagínense cómo le explicas eso al cliente cuando se sienta en la mesa, ¿verdad? Va a decir, esta está loca, me está hablando de esoterismo, cosas espirituales, ¿qué es esto, verdad? Entonces, logré encontrar un sistema de cómo expresar lo que les voy a contar el día de hoy para que todo cocinero, cualquier persona que la pueda utilizar, logre comunicarse con el ingrediente de una forma
especial, más profunda y utilizando la ciencia. La agricultura y las cocinas tienen más en común de lo que ustedes pueden creer con las ciencias. Cuando Carmencita les estaba contando ahorita sobre cómo ella cultiva, les dijo los meses en que se cultiva la papaya. ¿Cuáles son los meses en los que se cosecha la papaya? Octubre y noviembre. ¿Cuántos de ustedes no han encontrado papaya en el supermercado? No estoy hablando de los europeos, no se vale. Ninguno. Siempre hay, ¿sí o no? ¿Y por qué es eso, Carmencita? Contanos un poco de eso. Porque utilizan los químicos que hacen que acelere su producción en tiempos determinados. Sabemos que cuando estamos en comunidad, cada producto tiene una temporada, así ya sea una naranja, un limón, tiene temporada, pero lo vemos en el supermercado todo el tiempo hay. Exacto. Pero por eso, porque ellos aceleran su producción, hacen que aunque no sea temporada, floree la mata, que dé frutos, pero ya no es algo saludable, sino que ellos están acelerados como los animales, como todo pasa, ¿no? Exacto. Todo que tenga químicos, todo eso acelera la producción de algo y hace que haya, aunque no sea su tiempo, pero no se trata de consumir algo siempre, pero cuando es en temporada es más saludable, no tiene químicos y es mejor para la salud y te enfermas menos. Vemos ahora la gente ya no dura mucho tiempo. Antes hay viejitos de 100 y tantos años, ahí siguen. Tengo mi esposo tiene su abuelito, creo que tiene como 120 años. El señor todavía anda ya paseando, camina hasta más rápido que nosotros. No se enferma. Pasó el COVID, pasó todas las enfermedades que ahorita el dengue. El señor sigue andando, pero el señor tiene sus cultivos en su casa. El señor no sabe qué es ir a comprar su gallina de granja. Él tiene sus gallinas, tiene sus cochinos. Entonces siempre sigue cultivando y sus hijos murieron de COVID. Él no ha muerto. Porque nos damos cuenta que nosotros no nos alimentamos saludablemente y eso también va derivado también de lo que nosotros consumimos, nuestra salud. Exacto. Eso. Esto pasa muchísimo en todos los países, no solo pasa en México, no solo pasa en Guatemala. Otro ejemplo que les puedo dar con el aguacate, por ejemplo, el aguacate, la cosecha en México normalmente va siendo entre octubre, septiembre, llega a su materia grasa que es un 22%, y luego en Guatemala es en noviembre. Pero ¿qué pasa? Como en México se empieza a cortar antes, el guatemalteco quiere empezar a cortar y lo corta antes porque quiere competir con el mercado mexicano. En los mercados, los productores de aguacates te venden el aguacate guatemalteco como el aguacate mexicano. ¿Por qué? Porque como empiezan a cortar el aguacate antes, el aguacate sale como fibroso, aguoso, aguanoso, le decimos nosotros. Entonces el guatemalteco cree que el aguacate que se produce en Guatemala es malo y que el bueno es el mexicano. Entonces imagínense a los productores guatemaltecos, aunque tengan una excelente calidad de aguacate, te dicen, este es el aguacate mexicano, señor, lléveselo porque es el buenísimo, este está buenísimo. Te tienen que mentir para venderte. ¿Por qué? Porque quieren competir y no pueden competir, y todo esto es una cadena de valor, como muy bien se ha hablado muchas veces, que los consumidores somos los que tenemos el poder sobre eso, lamentablemente, porque podría ser al revés, el productor venir y decir, esto es lo que tengo y esto es lo que hay, como con la papaya, ¿verdad? Cómelo ahora. La naturaleza es tan sabia y es tan perfecta que produce lo que necesitamos cuando el clima está como está. Y por eso es de que estamos hablando de todo esto y hablamos de biología, de ecología, de botanismo, de química. Todas estas son ciencias que se entremezclan en la cocina y se entremezclan en la agricultura también. El otro ejemplo que puedo dar es el café. El café, puedes estar una finca al lado de la otra y tener completísimamente diferentes notas de café. El vino es lo mismo. Todos los ingredientes son exactamente igual cuando se trata de cuidado de la tierra y de producción. Pero, otra vez, ¿cómo todo esto que estamos explicando
lo bajamos a una nube en donde ya no sea conceptual y holístico, sino lo volvemos ciencia. Hace 17 años yo empecé mi restaurante y empecé con una pregunta. ¿Cuál es mi papel como cocinera en una comunidad? Y me di cuenta que el cocinero puede tanto como componer, arruinar. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de poder tener conversaciones con los agricultores y poder trabajar juntos y al mismo tiempo recomendarle a los agricultores qué pueden hacer y al agricultor mejorar su sistema de cosecha, al igual que nosotros también mejorar nuestros sistemas en las cocinas. Entendí que si creábamos valor, incrementábamos los ingresos de los agricultores, elevábamos la espiritualidad de los ingredientes y lo más lindo es que también celebrábamos todo lo que es diferente. Porque ¿qué pasa? Queremos que sean todos iguales. Yo aquí los veo a todos y todos son totalmente diferentes. Imagínense que todos nos viéramos con los mismos ojos, con el mismo pelo, con el mismo color de piel, con la misma ropa. Qué aburrido, ¿no? Los ingredientes son exactamente igual, son únicos. Cada uno, aunque tengamos una zanahoria a la par de la otra, de la misma finca, se los aseguro que va a ser completamente diferente cada año, porque la naturaleza va en constante evolución, así como nosotros evolucionamos en años de vida, la naturaleza también. ¿Cómo todo esto se amarra entre que la tierra sea fértil, que el agricultor pueda cambiar su vida? Que el comercio sea el cómo y dónde, ¿verdad? Crear estas cosas como lo que hace Traspatio Maya es impresionante, es una cosa lindísima. En Guatemala tenemos el gemelo que se llama Comalote y también hace un trabajo espectacular con el maíz criollo. México tiene 36 variedades de maíz, Guatemala tiene 22, imagínense tanta riqueza que hay solo en una parte de América, imagínense toda América, lo que es. La cocina tiene el poder de poder cambiar la percepción y crear valor de un ingrediente. ¿Qué pasa con la papaya, por ejemplo, verdad? Ya vamos a ver el plato que nosotros hacemos en el restaurante, que es un plato de papaya, y vamos a entender qué es a lo que me refiero con esa parte. Y el consumidor, pues al final del día vuelve y regresa. Todo esto se conecta y hace que podamos también tener una forma creativa e innovadora de crear también, no solo valor, sino también recetas. Entonces, ¿qué es este sistema de que les he estado hablando, que nos inventamos en el restaurante y que en base a eso, pues podemos generar cambios, no solo en nuestras cocinas, sino también en las comunidades? Es porque el poder de lo que es escuchar, entender lo que le pasa al productor, nos hace sentarnos a tener conversaciones con los ingredientes también, escuchar mucho lo que los ingredientes nos quieren contar. Imagínense que yo les dijera de que nosotros nos sentamos en el restaurante y hablamos con los ingredientes. Todos se van a reír, me dicen, está loca, que está hablando con las zanahorias y con un tomate. Hola tomate, ¿cómo estás? No, pues, no es eso, ¿verdad? Sino que utilizamos la máquina más espectacular que ha existido en la historia de la humanidad, que es el cuerpo humano. El cuerpo humano es tan perfecto y en su momento, imagínense, los mayas no tenían máquinas, no tenían un sistema para medir la cantidad de brix que tenía una fruta, no tenían tampoco un sistema para analizar la cantidad de grasa o proteína. O sea, ¿por qué? Porque había una conexión. No solo utilizando nuestro tacto, nuestro olfato, nuestros ojos, nuestros sentidos, era sentarnos a escuchar realmente qué tenemos enfrente de nosotros. Y llegó mi esposo a mi vida, hace 17 años también, y conocí el mundo del café. Mi esposo es caficultor. Y cuando viajamos a la finca con unos productores de café, y con unos visitadores de café, baristas de Chicago. Fuimos a la finca y yo le contaba todas estas ideas y yo le decía a mi esposo, es que
necesito explicarle al equipo a qué me refiero, que tenemos que hablar con los ingredientes, que la papaya me dijo que esto era lo que necesitaba que hiciéramos con ella. Imagínense cómo le explico yo eso a mi equipo, ¿verdad? Hasta que conocí el mundo del café y vi cómo funcionaba y el por qué, porque es bien importante el por qué. ¿Por qué el barista estaba visitando las fincas? ¿Por qué quería conocer su geografía, el clima, el productor, las variedades, el tipo de fermentación? Y luego, cómo esto hacía un efecto en los aromas, en los sabores, en las texturas y en las expresiones. Entonces yo decía, esta es la respuesta. Los consumidores o los cocineros no estamos teniendo una conexión directa con el inicio, que por eso es que no lo entendemos y no lo estamos escuchando. Es como que nos estuvieran hablando en un idioma que no conocemos. Entonces, se me ocurrió crear un sistema exactamente igual al de la catación de café o de catación de un vino o de un whisky, en donde nosotros catamos el 100% de los ingredientes que ingresan a mi restaurante. Vengan de donde vengan. Le decimos el ecosistema sensorial. ¿Por qué el ecosistema sensorial? Porque es un ecosistema el que amarra y el que abarca. Amarra desde cuándo se cosechó, el productor, la finca, qué más tienen a sus alrededores, el ambiente, porque tiene muchísimo que ver, como tú decías, todo lo que le están echando ahora para que duren muchísimo más las cosas, o se arruinen menos, o las plagas no se le acerquen, sin entender que si hacemos agricultura regenerativa y tenemos una simbiosis perfecta debajo de la tierra, no necesitamos echar todas estas cosas. Vemos lo físico, todo lo sensorial, que es lo visual, los aromas, las texturas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos esto? Que una zanahoria ya no solo es una sopa, ya no solo es un pastel de zanahoria, sino que es infinitas posibilidades y constante. Este es como es el formato. Arriba tenemos toda la información principal del productor. Luego tenemos el backbone, le decimos nosotros, que es como la columna vertebral de todo lo que sentimos cuando la estamos catando, de qué nos está contando. Luego la parte física y la parte de lo que nosotros sentimos que podríamos poner o plasmar en un plato. Y al lado escribimos ya la receta o hacemos un dibujo de lo que imaginamos con el equipo. ¿Cómo funciona esto? La papaya en Mesoamérica es una cosa increíble, pero en Yucatán, yo no sé si ustedes sabían que Yucatán es el 5.º estado de México importante en producir papaya y que se ha estado perdiendo un poco, ¿verdad, Carmencita? ¿Por qué? Porque estamos apoyando variedades que no son buenas. Por ejemplo, Estados Unidos quiere una papaya súper roja, las quiere todas iguales, y Europa quiere una papaya muy verde para hacer sus ensaladas, punto. Y las semillas para la papaína, etcétera, etcétera. Tenemos muchas variedades de papayas. ¿Y qué es otra cosa linda del cinturón de fuego? Que es donde pasa Guatemala y alguna parte de México, que es donde está Yucatán. Que nuestros suelos volcánicos hacen que las cosas como el tomate, como el camarón, sean súper rojos. Entonces, por eso es que es tan especial. ¿Qué pasaría si yo les digo que de la cáscara de papaya, de la papaya que catamos esa vez, encontramos sabores a carne como ternera, tomate un poco, orégano, algunos chiles, un tipo de toronja oscura, manzana, limón criollo, perdón, comino, chocolate, y luego nos vamos a las semillas, y las semillas son exactamente igual a una pimienta verde, o si las confitamos y le quitamos esa parte como especiada, se vuelve un caviar. Y luego con la carne encontramos sabores
de pomodoro, le digo yo, o de una salsa de tomate espectacular. Por eso es que algunas salsas ketchup se hacen con papaya. Entonces, imagínense qué tan lindo es entender que la ciencia sí nos puede dar o nos puede ayudar a poner esta parte más esotérica en papel y lápiz y volverlo traducido a que cuando hablemos con los clientes ustedes escuchen esta historia en un bocado, que es importante. Que ustedes escuchen las manos que se toman el tiempo de traer estas cosas a nuestras cocinas cada vez que se sientan a comer. Ese formato que les enseñé ha ayudado a nuestros productores de maíz a que cuando nosotros los catamos les decimos tenía una nota de este lado que no era una nota positiva, ¿qué pasó? Es que la cosecha se nos humedeció, ok, la analizamos, estaba un poquito alta en aflatoxinas o tenía bastante, estaba alto en azúcar, estaba muy bien. Todas estas cosas han ayudado a que nuestros productores también mejoren sus cosechas. Entonces ya no solo es una herramienta para nosotros en la cocina para poder ser más creativos y poder crear infinidad de recetas por medio de sentarnos a hablar con los ingredientes, sino que también es una herramienta para que los productores puedan y sepan cómo vender su producto de una mejor manera. El poder de la papaya es lo que les acabo de contar ahorita. Carmencita, yo quisiera que les contaras un poquito más sobre los usos mientras ya me voy a cocinar y pues les agradezco un montón que hayan escuchado la primera parte y ahora ya nos vamos con el plato. Pues no sé si podríamos ponerles el video. Gracias. Bueno, Carmencita. Ahora sí, contanos un poquito más de tu producción de papaya. Pues nosotros, a diferencia de la chef que le busca infinidades de utilidades, nosotros, como ya bien le comentamos, nosotros lo utilizamos para nuestras tradiciones, para nuestras costumbres, realizar mayormente. Les comentaba que esta época son las épocas que lo utilizamos más por lo de Hanan Pishan que pasó. Pues eso los elaboramos. Mayormente los de más edad son también las personas que ya saben todo este proceso, ¿no? Desde que lo tienen que poner en cal, durar cierto tiempo, tener que sancocharlo, tiene que durar 3 días, 4 días para que quede ese color. No sé si ya lo han probado, un color como amarillo, como rojo, ya para que ya lo puedan comer. Muchos le ponen miel, otros como nada más así lo comen. Hay algunos que igual, los que toman pozole, pues nuestros abuelitos así lo hacían, ¿no? Ellos hacían su pozole y como que un dulce, con eso lo van acompañando. También lo utilizan muchos en salpicón, ¿no? Cuando hacen las personas, ya está maduro, así maduro ya lo utilizan ellos también para picarlo con chile, como un simple, como una merienda, una botana, ¿no? Tienes ganas de comer alguna frutita, pues lo picas maduro y pues así lo degustan. Pues otros lo hacen con su refresco, hay que les gusta solo papaya licuada, hay algunos que lo acompañan con leche.
Oye, a mi gusto solo papaya, pero hay personas que lo acompañan con leche, dicen que tiene mejor sabor, así, no sé la verdad. Yo le digo, yo solo lo tomo papaya natural con hielo bien helado, pues se toma. Nosotros, como les mencionaba, solo les damos como esa utilidad. Sin embargo, es bueno también conocer que tiene muchas utilidades para que nosotros también podamos aprovecharlos. A lo mejor sí nos hace falta, como bien decía la cheva, a veces sí tenemos a veces los ingredientes en nuestra casa, pero no le damos la utilidad. Un orégano, cilantro, todo lo producimos, pero falta también de conocimiento para que nosotros podamos igual consumirlo al 100%, podría decirse. Más sin embargo, utilizamos todo lo que se produce lo reutilizamos. La cáscara nosotros lo utilizamos como abono, como composta para nuestras otras hortalizas. Las semillas, seleccionamos las semillas para poder hacer otros cultivos de la papaya, ¿no? Para que nosotros igual sigamos produciendo. Igual es parte de nuestro rol. Actualmente, como les comentaba, somos 6 promotores igual de Yucatán y Campeche, y pues nos dedicamos a eso, a nuestras comunidades, a seguir rescatando tanto frutales, cultivos, hortalizas en los traspatios de nuestras familias, de las comunidades. Y pues Gracias. Gracias, Carmencita. Bueno, entonces, como vieron ustedes las notas de la papaya en pantalla, cuando hablamos con la papaya, nos contó que esas notas tan tomatosas y tan especiales que tenía era como similar a las notas del ragú. Entonces, inspirados en el ragú, hicimos una ragú de papaya. Esta ragú, nosotros en el restaurante la pasamos con una pasta que hacemos de yuca, que son como ñoquis, pero les decimos los yoquis porque son de yuca. Con las cáscaras hicimos la versión de la carne. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo les hablo a muchos sobre la forma en que cocinamos estas cosas? Es que nos dicen, su restaurante es vegano o es vegetariano. No, solo simplemente le encontramos otros usos a las frutas o a las verduras, pero la nota de la cáscara de papaya, si ustedes lo prueban, el 100% de los clientes que van al restaurante juran que tiene ternera o que tiene carne, y que la papaya tiene tomate y tiene chile pimiento, y no tiene ninguna de las dos. Lo que es un proceso súper lento, inspirado en cómo nosotros también cocinamos en Mesoamérica en general, que son cosas muy asadas, son a fuego lento, bastante tiempo, y lleva un proceso en el que va sacando sus propias notas como que fuera un tomate. La papaya también tiene que estar súper madura para que también se exprese más en sartén y con la grasa. Entonces, luego con las cáscaras, gracias. Luego con las cáscaras pues hacemos esta parte, como les conté, que es la carne, lo colocamos adentro. También tenemos, con la leche de coco hacemos una crema, una salsa cremosa, que lo que le va a levantar son las notas como que si tuviera parmesano, aunque sí llevan el restaurante parmesano, también local. Lo acompañamos con un pescado en sashimi que va con su misma grasa. Y una de las hojas que más utilizamos nosotros en Guatemala, que fija nitrógeno en los suelos, que es el araquis, o le decimos, gracias, la gente lo conoce por falso maní. Acá lo que utilizamos fueron las hojas del ciruelo, porque tienen las mismas notas que el araquis. Vamos a colocarlas también por acá. Esto le va a agregar un poquito más de citricidad al plato, para balancear un poquito la cremosidad que también colocamos y la dulzura. Y la historia de la manzana de coco fue un poquito chistosa, porque cuando pedí la manzana de coco,
Me dice, no, no hay, no, no existe. Y yo, ¿cómo que no? Si hay coco, si hay lluvia, tiene que haber manzana de coco. Nosotros en Guatemala le decimos corazón de coco o manzana de coco o esponja de coco porque ¿qué es lo que pasa? El coco se cae de la palmera, empiezan las primeras lluvias o las últimas lluvias, nadie le puso atención al coco y empieza a germinar. Cuando ya saca el primer brote, adentro está esto formado. Es el agua del coco solidificada en donde se forma esta como esponja, en donde parece como pan. Y sabe a pan y es delicioso. También lleva un poquito acá. Este nosotros lo pasamos con tortillas y un poquito más de la misma grasa del pescado que utilizamos para hacer el sashimi. Ahora, ¿qué hacemos con las semillas? Eso, gracias. Con las semillas de la papaya, porque también ya vieron las notas, hacemos una versión de nuestro caviar de monte, le decimos. Es un caviar que hacemos con las semillas de papaya, no gelificamos ni nada así, sino que utilizamos las mismas semillas, gracias, las confitamos en grasa de pato. En Guatemala hay muy buen pato, se utiliza bastante la grasa. Y esto hace que las semillas tengan una textura y visualmente y en sabor como un caviar. Lo pasamos con la esponja ya sellada en una mantequilla caramelada y un yogurt que dejamos fermentar por 72 horas a temperatura ambiente. Este se pone como más cítrico, más cremoso, como que fuera un queso crema. Vamos a colocarlas un poquito en calor, porque se nos... Gracias. Solo un poco. ¿Las semillas de papaya ustedes las utilizan, Carmencita, de alguna forma? No, lo seleccionamos para volver a sembrarla. ¿Y cómo es el proceso de selección de la semilla? ¿Qué es lo que buscan? Que pues agarramos las primeras papayas que sean más grandes, que tengan calidad, que no tengan plaga. Y pues así vamos haciendo el semillero, seleccionamos las semillas, las dejamos secar. Cuando ya estén bien secas es cuando ya podemos sembrarlas para que germinen. Qué espectacular. Con el maíz también haces exactamente lo mismo, ¿no? También seleccionan semillas. Sí. Con todo tipo de semillas, pues hay que seleccionar las mejores. Y con el resto, gracias, de las semillas y de la cáscara, hacemos un taco con algo también especial que crece en Yucatán y en América y en específico en Mesoamérica, que es por eso se le conoce como el el orégano mesoamericano. Es el orégano orejón, le decimos nosotros en Guatemala. Hay dos tipos, hay uno bastante grueso y peludo con muchísimo aceite. A le encanta el calor, entonces cuando lo colocamos adentro del frío, dura súper bien. Que les voy a mostrar es totalmente lo contrario, le encanta un poco la brisa, el frío, cuando lo colocas adentro de la refri se pone negro. Entonces, hay que conocerlo bien porque es medio temperamental, el orégano, pero crece por todas partes. Cuando lo cortas, también tienes que cortarlo con tijeras, con mucho cariño, porque si no, después matas una parte de la mata y es una cosa linda. Este orégano tiene unas notas súper ahumadas, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Qué más le encuentras tú? A ver. El orégano. ¿Qué más le sientes?
Condimento. Como a menta. Menta, ajá. Y como es bastante ahumado, por eso va perfectamente bien cuando utilizamos para hacer las carnitas que vamos a colocar, que ya las tiene adentro de la masa con otro hongo que se llama sikimche. El sikimche es un honguito pequeñito, es un saprófito, crece en las ramas de los árboles de Petén, que es a la par de Yucatán, era parte de Yucatán en algún momento, para arriba. No mucha gente lo conoce en este lado, pero es una cosa lindísima. Sabe a trufa, gracias. Sabe a trufa, lo tiene adentro nuestra masa acá. Vamos a hacer. Esta está cocinada con también grasa de pato. Y la mantequilla, ¿la tienes? Ok. Gracias. Vamos a terminarle al pescado que tenemos acá también en otro corte un poquito más delgado que el sashimi que teníamos. Mantequilla Nusset por encima, porque lo que queremos es una nota un poquito más cremosa, aunque estemos usando el mismo pescado. Se va a transformar en otra cosa completamente diferente a lo que tenemos en el otro plato. Gracias. Un poquito de nuestra nota de chorizo que ya probaste ahí adentro. El pescado por arriba. Y el achote que no puede faltar, que es una cosa lindísima. Una salsa de achote, es un aceite, como que estuviéramos teniendo un taco de birria, porque a eso vas a ver. Gracias. Y le vamos a colocar. Este originalmente en el restaurante lleva epazote o apazote, como lo conozcamos. Pero esta vez no teníamos muy fresco que digamos. Así que colocamos las flores del cilantro, que son un poco más dulces que la misma ramita del cilantro. Y pues ahí tenemos 3 platos con la sola papaya, se utilizó completa, con más o menos los mismos ingredientes, pero cuando se lo coman es como que estuvieran comiéndose 3 cosas que no utilizaron los mismos ingredientes. Les agradezco muchísimo que hayan escuchado un poquito de lo que hacemos nosotros en el restaurante y especialmente de lo que hace Carmencita. Y los dejo con esta pregunta y siempre quiero que se lleven eso en el corazón. ¿Qué creen ustedes que es el papel de un cocinero en una sociedad? Y por favor, busquemos y apoyemos muchísimo a los que sí estén haciendo una diferencia, porque hace una diferencia en el resto del país. Así que les agradezco mucho y gracias. Chef, thank you very, very much. Thank It you. was fascinating. I have, first of all, do we have any questions from the audience? Okay, then I have one. Over there. Hola. Hola. ¿Puede explicar un poquito más qué pone al ragú? Sí, con gusto. Lleva la papaya ya bien madura. Lleva ajo criollo, entre lo que es Huehuetenango, que es también cerca de México. Se cosecha un ajo que es bastante potente, entonces con 2 dientes haces lo que haces con 3 cabezas de ajo del grande. Lleva orégano orejón, orégano seco, de ambos, del mismo. Comino, cilantrillo, laurel, tomillo, mantequilla, sal y pimienta. Eso es todo.
lo que haces es de que el proceso en el que en cómo lo haces es bien importante. No sé si pudiste ver que utilizamos un sartén de hierro, no utilizamos un sartén de metal ni uno de teflón. El de hierro es bien importante porque a la hora de poner la papaya, ella va a sacar sus jugos y los va a empezar a reabsorber. Entonces la empiezas a picar como que estuvieras picando el tomate y solita va a ir sacando otra vez sus azúcares y se va a ir poniendo entre dulce, cítrica, y vas a empezar a sentir los aromas cuando está solo la papaya. Vas a empezar a sentir los aromas solo de un tomate, como que hubieras colocado tomate, y luego ya le vas agregando, y sí tienen un orden las hierbas. Las hierbas se van expresando también de diferente forma. Pero estaba muy rojo. ¿Qué es eso? Ajá. También tiene achote. Ajá. Y más o menos 2 horas más. Sí, entre 2 o 2 horas y media, y depende también la cantidad de papaya que vayas a colocar y el tamaño del sartén. Muchas gracias. A ti. Any more questions? Then I have one myself. Okay, perfect. Is it possible that we come into your restaurant and we see you talking to the ingredients? Sí. See? And what do Yes. you tell them? Well, it's not like talking to them. It's like you try to celebrate them because it's such an honor to have them in the kitchen because all of the process, todo el proceso que tuvo el ingrediente es como debería de ser una celebración. En un momento, en la civilización y en los seres humanos era una celebración tener estos ingredientes. Pero el tema es que los vemos tan a diario y tan cotidiano que no le prestamos atención a que sí son especiales y que sí tienen un proceso importante detrás de. No importa que sea algo tan simple que ves en un buffet de desayuno como la papaya, tiene un proceso importante. Entonces, creo que más que hablar con ellos, me vas a ver a mí y a mi equipo celebrarlos mucho, nos emociona. Cada vez que llega una zanahoria, hemos tenido chefs que nos llevan las zanahorias y todos estamos, miren qué lindas, cómo vinieron, ay, estamos felices. Y es como, es una zanahoria, y es como, es una zanahoria, ¿verdad? Las zanahorias, yo no sé si ustedes saben que toman 125 días en crecer. Thank you so much. Ujú. Gracias a ti. And thank you so much, Gracias. Carmen. Gracias.